Floricanto presenta. Qué bueno que una vez más nos encontramos aquí para reflexionar en la palabra de Dios y en otras cosas muy importantes. Como su obispo les invito a aprovechar estos momentos, iniciando así muy bien la semana y nutriendo nuestra persona de cosas que verdaderamente valen la pena. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Te invito a reflexionar en este pasaje del Evangelio que hoy hemos escuchado. Jesús en el desierto, 40 días, preparándose para iniciar su vida pública. Y ahí nos dice que fue tentado por el demonio. Qué interesante descubrir que nuestro Señor, en esas 3 tentaciones que tuvo, resume de una manera increíble todas las tentaciones que tú y yo podemos tener durante nuestra vida. Cualquier tentación que tú y yo tengamos va en uno de los 3 campos que tuvo la tentación nuestro Señor: el placer, el tener y el poder. Las 3 tentaciones continuamente vienen a nosotros. Enfrentarnos a la tentación es enfrentarnos a la posibilidad de realizar un mérito. Podemos caer en ella, lamentablemente, y fallamos, pero también podemos superarla. La tentación en sí no es buena ni mala, la tentación es una oportunidad. Por eso en el Padre Nuestro no le decimos al Señor: no nos envíes tentaciones, sino: no nos dejes caer en la tentación. En las tentaciones que vienen a presentarnos de una manera agradable aquello que es malo. La tentación del placer se nos presenta cuando nosotros, porque algo nos gusta, fallamos en algo que debíamos de haber hecho. Preferimos el gusto que actuar bien. Claro que el placer es bueno, Dios lo ha puesto en nuestra naturaleza, pero cuando buscamos el placer fallando en un campo que Dios nos pide, ahí es en donde nosotros caemos en la tentación. Es donde nosotros no la hemos vencido, sino la tentación nos venció a nosotros. Esa tentación es muy común y de esa tentación siempre nos damos cuenta. Sin embargo, la segunda tentación es un poco más sutil. Es la tentación del tener. Muchas veces por tener realizamos tantas cosas que no son correctas. Hay quien por tener algo que ansía le quita a otro. Muchas veces por la tentación del tener, se han roto tantas relaciones familiares, de amistades y de tantas personas. Ese tener que a veces hay quien lo ve como fin en la vida. Hay quien vive para tener en lugar de buscar tener para vivir. El tener que también es bueno como el placer y que lo necesitamos, no es un fin, es un medio para vivir. Y debemos de hacerlo de una forma honesta, el tener. Es como el Señor nos lo pide, y es como esta Cuaresma nos invita a reflexionar si por ese tener nosotros también le fallamos a nuestra familia, a nuestros amigos, al lugar donde trabajamos, etc. La tercera tentación es la más sutil. Muchas veces ni cuenta nos damos de ella, la tentación del poder. Esa tentación de sentirnos más que los demás, de creer que al ser más nosotros podemos tratar de una manera indigna a nuestros semejantes. La tentación del poder que nos lleva a conseguir algo aunque nosotros no respetemos los derechos de los demás. El poder que nos puede llevar a obtener un puesto a costa de lo que sea, con tal de nosotros manifestar que hemos podido. El poder está en el fondo de muchos pleitos, de muchas discusiones, de muchas divisiones en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en las diferentes agrupaciones.
Pues nuestro Señor enfrentó estas 3 tentaciones y las venció. Y las venció llevando siempre los criterios de la palabra de Dios. Ante la tentación del placer, Jesús responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ante la tentación del tener, cuando le dice el demonio: todo esto te daré si postrado me adoras, el Señor dice: está escrito, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ante la tentación del poder, cuando el diablo le dice: arrójate de la cúpula del templo para que todos te vean, al cabo está escrito que el Señor mandará a los ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra, Jesús le dice: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Yo te invito a reflexionar en esta Cuaresma y principalmente en esta primera semana a ver cómo respondes ante las tentaciones, a llenarte en tu reflexión de la palabra de Dios para responder con los criterios de Dios a cada una de ellas y a vivir un sacrificio que te ayude a ser más fuerte en este tiempo y siempre. Te deseo una muy fructífera Cuaresma para que llegues a vivir una muy feliz Pascua de Resurrección. Para un tiempo difícil, una palabra de Dios, una palabra de esperanza. La fe la debemos manifestar con nuestras obras. No hay otra manera de demostrar que tenemos fe si no es con las acciones. Este tiempo especial de la pandemia que estamos viviendo nos presenta una oportunidad de manifestar con obras de bien a los demás nuestra fe. Amamos a Dios, sí, pero hay que manifestarlo amando a nuestro prójimo. Debemos de tener actitudes de ayuda, de amor, de servicio a las personas con las que estamos conviviendo gran parte del día o todo el día. Ayudarle a cada quien en lo que cada quien necesite de nosotros. Ayudarnos todos, como familia, como grupo, para salir adelante de esta situación que estamos viviendo. ¿Demuestras tu fe ayudando a los demás? Para un tiempo difícil, una palabra de Dios, una palabra de esperanza. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula ¿Es usted Jesús? Un grupo de agentes de venta fue a una convención de mercadotecnia. Todos le habían prometido a sus esposas que llegarían a tiempo para cenar con ellas el viernes por la noche. Sin embargo, la convención terminó un poco tarde y llegaron retrasados al aeropuerto. Entraron todos corriendo con los boletos y portafolios en sus manos. Al correr por los pasillos, de repente y sin quererlo, un agente tropezó con una mesa que tenía varias canastas de manzana. Salieron las manzanas volando por todas partes, pero sin detenerse ni voltear hacia atrás, los agentes de venta siguieron corriendo. Apenas alcanzaron a subirse al avión, todos excepto uno. Este se detuvo, respiró profundo y experimentó en su corazón un sentimiento de compasión por la dueña de aquel puesto de manzanas. Le dijo a uno de sus amigos que siguieran todos sin él y que por favor al llegar le llamara a su esposa y le explicara que llegaría en un vuelo más tarde. Luego, el hombre se regresó a este pasillo y se encontró con todas las manzanas tiradas por todas partes. Su sorpresa fue enorme al darse cuenta de que la dueña del puesto de manzanas era una niña ciega. La encontró llorando, con enormes lágrimas corriendo por sus mejillas. Trataba con sus manos, moviéndolas en el piso, de encontrar aquellas manzanas regadas. La gente pasaba sin percibir la necesidad de aquella niña. Más aún, parecía que no les importaba la desdicha de aquella criatura. El hombre se arrodilló con ella y juntó las manzanas, las metió a la canasta y le ayudó a montar nuevamente aquel puesto. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que algunas manzanas se habían golpeado y estaban dañadas. Las tomó y las puso aparte en otro canasto. Cuando terminó, sacó de su cartera dinero y le dijo a la niña: «Toma, por favor, te compraré todas las manzanas que se han dañado, y toma un poco más de dinero por todos los daños y molestias que te hemos ocasionado».
¿estás bien? Ella, llorando, asintió con la cabeza, que estaba bien. Él continuó diciendo, espero no haberte arruinado tu día. Le da un beso en la frente y se retira. Y conforme el vendedor comenzó a alejarse de la niña le gritó, Señor, Señor. Él se detuvo y volteó a mirar esos ojos tiernos y ciegos, que habían dejado ya de llorar. Ella continuó, ¿es usted Jesús? Él se paró en seco y dio varias vueltas antes de dirigirse nuevamente a la sala para abordar el siguiente avión. Aquella pregunta de esa niña le quemaba y le hacía vibrar su corazón. ¿Es usted Jesús? Mis hermanos, todos esperan más de nosotros, y nosotros, sin duda, por la gracia de Dios que actúa en nuestros corazones, podemos dar mucho más. Cada uno de nosotros, en esta Cuaresma, debemos proponernos ser mejores. Es válido ofrecer en este tiempo algunas privaciones que nos ayudan al dominio de sí, a ganar una virtud. Hay gente que propone no tomar refresco, no tomar café, no tomar pan o tortilla o algún dulce, etc. Pero es todavía mejor decidirnos a hacer cosas buenas de forma concreta para fortalecer así nuestra vida con Dios. Por ejemplo, propongámonos hacer más oración. Proponte la vivencia diaria de la Eucaristía o no fallar cada domingo a la Santa Misa. Las buenas obras de misericordia que mucha gente alrededor nuestro seguramente saldrá beneficiada por aquel servicio, por aquella caridad, por aquella limosna, por aquel trato generoso que nosotros le pudiéramos dar. ¿Cuántos de los que viven alrededor nuestro nos podrían decir, ¿eres tú Jesús? Pues aquel trato que reciben de parte de nosotros les han comunicado paz, les ha hecho sentirse amados, valorados, les ha hecho sentir al Dios vivo que está lleno de misericordia. Mis hermanos, mucha gente nos pregunta, ¿eres tú cristiano? Y nosotros orgullosos decimos, sí, soy cristiano católico. Pues bueno, hay que transfigurar nuestro corazón para que sean los mismos sentimientos de Cristo los que nos muevan en esta Cuaresma y siempre a perdonar, a amar y a servir, a dar lo mejor de nosotros, porque el Espíritu de Dios se mueve en el corazón que está dispuesto para que la obra de Dios se realice aquí y ahora. Que Dios les bendiga. Ha sido una bendición y un gran gusto haber compartido con ustedes estos momentos de paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.